Los fariseos estaban murmurando por qué razón Jesús comía con los pecadores. Al escuchar Jesús esa murmuración de ellos y esa crítica para Jesús y para los discípulos, Jesús respondió a aquella crítica y le dice: los enfermos son los que necesitan de médico, los sanos no necesitan médico. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire qué importante, amado oyente, que el Señor Jesucristo les bendiga. Muchas gracias por estar conmigo, por seguirnos tanto en nuestra página de la Iglesia de Dios Jehová Nissi, La Libertad, como también en nuestro canal de YouTube, Megay, también en nuestras 4 radios, Megay Radio, Radio Rema, Radio Victoria Segura y Radio Maranata Pronto. Muchas gracias. Hoy estaré hablando precisamente de lo que el Señor Jesús revela a través de su palabra. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué sacrificio está hablando Jesús? Está hablando del pueblo de Israel que creía que con llevar un macho cabrillo, un corderito, ya era todo, pagaban los pecados, podían volver a cometer cualquier habilidad de pecado o estar odiando al prójimo, estar haciéndole mal y de repente otro sacrificio por el pecado. Mas Jesús había venido para cambiar ese sistema de la ley por la gracia. Pero esto no significa, amado oyente, amado hermano en Cristo, de que la gracia de Cristo es libertinaje para pecar, no es eso. De tal manera que lo que estoy mencionando se encuentra en San Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Al oír Jesús la murmuración de los fariseos, de los hipócritas, mire qué cosa. Entonces viene Jesús y dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué importante es que nosotros podamos entenderlo, porque muchas veces leemos la Biblia, las Escrituras, y pasamos por alto, vamos corriendo, leyéndola, y muchas veces no podemos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Pero si nos detenemos un poquito, vamos a entender con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, por qué Jesús aplica esto. No es en una forma, diríamos, literal. Está poniendo el ejemplo de que el que está enfermo es el que necesita el médico. El sano no necesita de médico ni de medicina, es el que está enfermo. Y ahora aplica lo siguiente y dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque esto es bien importante, porque muchas personas dicen: no, pues Jesús nos va a salvar siempre, Jesús nos va a perdonar aunque nosotros no confesemos los pecados. Momento, no está diciendo eso el Señor. Ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, o sea, para que se arrepientan. De tal manera de que es una figura que surge hoy en día también. Muchas personas lo que se vuelven es altamente tóxicas religiosamente hablando. Critican a todo mundo, critican los pastores, critican las congregaciones evangélicas, nos llaman despectivamente hermanos separados y cuántas cosas. Mire, nos pueden decir lo que quieran, pero el verdadero cristiano, hijo de Dios, el verdadero evangélico, porque eso es lo que somos, no somos hermanos separados, ni protestantes, tampoco. Protestantes son los que andan en la calle pintando paredes, arruinando la estructura pública. Esos son los protestantes. Nosotros no somos cristianos evangélicos, hijos de Dios, y que tratamos de predicar en el caso personal la verdad. Y la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra.
Así es que Jesús comía con los pecadores, pero no para convertirse a ellos, sino al revés, que ellos se conviertan a ti, dijo el Señor. Jesús llegaba con ellos para llevarles una palabra. Y muchas veces esos pecadores se convirtieron. En el caso de Zaqueo. Zaqueo era un publicano y tenía dinero y no era buena pieza, porque Zaqueo parece ser de que, ¿verdad? Pues se robaba el dinero de las cobranzas que hacía. Pero un día la palabra de Dios tocó su corazón. Jesús estuvo en su casa. Y Jesús, al estar comiendo allí con Zaqueo, Jesús declara y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque hablando de Zaqueo, también es hijo de Abraham. Refiriéndose a las personas de la fe, porque Abraham fue considerado como el padre de la fe, por eso se le llama hijo de Abraham a todo aquel verdadero creyente, creyente en la verdad, creyente en Jesucristo, no en cuentos de camino real, no en cosas ficticias que los hombres se han inventado. De tal manera que Jesús aplica esta palabra, y el centro de este mensaje es: porque misericordia quiero y no sacrificio. Veámoslo tranquilo, despacio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Misericordia para quién? Misericordia para los que son pecadores. Misericordia para aquellos que van llegando a la obra del Señor. Misericordia para aquellos que están luchando, que aún pues están empezando en el Evangelio. Mire, si muchas personas no van a la iglesia cristiana evangélica porque muchos predicadores lo que hacen es golpear. Ya no es exhortación, ya no es una palabra con amor, no es una palabra para alentarles el alma, el espíritu, sino que se vuelve un insulto. Y eso lo están haciendo a través de las redes sociales también, a través de los mismos medios de comunicación, que se sueltan con su boca con perversiones, tratando despectivamente a las personas, hasta de hijos del diablo. Y la verdad que no es ese el evangelio que nos ha mandado el Señor a predicar, por lo menos es el concepto que yo tengo. Y si en alguna vez su servidor lo ha hecho, pues que Dios nos perdone y nos ayude a corregir, porque tenemos que aplicarlo nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ganar almas para Cristo si somos groseros en los medios? Si somos groseros en el púlpito. En el púlpito estaba viendo un predicador que es salvadoreño, pero está en Guatemala. No voy a mencionar su nombre, no importa el nombre, pero él se jacta, sale en las redes sociales, en YouTube, de que sacó a una profeta del pelo para afuera de la iglesia, porque según él le profetizó mentira. Yo le escribí, le puse: hermano, con el amor de Cristo, pero el pastor, si es que el pastor, tiene que estar preparado para ambas cosas. Si es profecía verdadera, para recibirla y tratar de ponerla en práctica. Y si no lo es, entonces estar preparado para hacerle liberación y reprender ese mal espíritu. No con odio, no con rencor, no con insultos. No ha mandado el Señor que saquemos a alguien del pelo. Si en ese caso no es una persona. A mí me ha tocado probar los espíritus, como dice 1 Juan 4:1, probar los espíritus si son de Dios. Porque no todos los espíritus son de Dios, porque han salido muchos por el mundo, muchos falsos profetas, de eso estamos seguros. Pero el pastor, el ministro del evangelio, tiene que estar ungido del poder, tiene que ser un hombre lleno del poder de la unción de Dios para probar los espíritus. Allí mismo dice 1 Juan 4:1, probar los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Si no confiesa que Jesucristo vino en carne, mire, préstele atención y busque en su Biblia 1 Juan 4:1 al 3. Yo lo he hecho y ha salido efectivo si es la palabra de Dios. Personas que han aparentado tener el Espíritu de Dios, y he tenido que ir para orar por ellos, y de repente